tú hablando, Dios mío, a través de él, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo. Pero déselo con deseo. Déselo con deseo. Déselo fuerte. Es demasiado lo que Cristo ha hecho por nosotros. Déselo con deseo. Aleluya. Su esposo no pudo levantarlo. Su esposa no pudo levantarla. Su hijo no pudo levantarlo. Aleluya. Mas Cristo, en su amor y su misericordia, ha permitido que usted esté aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que honrar en presencia de los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Porque si te avergüenza de Él aquí en la tierra, delante de los hombres, Él se avergonzará de ti delante de su Padre. Y hoy por hoy nosotros no queremos honrar a Cristo en presencia de los hombres. No queremos que nos digan que somos cristianos. No queremos que nos reconozcan como hijos de Dios delante de la figura de la persona. Tratamos de ocultarnos en una apariencia, pero el domingo queremos mostrar que sí somos. No, el cristianismo no es de un día. El cristianismo es algo de todos los días de tu vida, de cada minuto, de cada instante, de cada segundo. Honra a Dios. Que nada te impida darle un gloria a Dios. Que nada te impida alzar tu mano y decir: Él es santo, Él es digno. Que nada te impida hablar en lengua. Que nada te impida sacar una alabanza. El mundo se desenfrena y se vuelve loco bajo los delitos y los placeres de su pecado. Y si ellos son locos con su pecado y sus mortandades, le exhiben su poca vergüenza, le exhiben su desnudez, sus depravaciones, ¿por qué nosotros no podemos exhibir la maravilla que Dios hace con nosotros? ¿Por qué no podemos exhibir una vida de cristiano? Dejemos de ocultarnos tras la apariencia. Mi alma adora al Espíritu Santo de Dios. Vamos a entrar al tema que el Señor ha puesto en mi espíritu para esta noche. Vaya su Biblia a San Juan, su capítulo 20. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Manuel Pérez. Me congrego en esta iglesia bajo la cobertura de la pastora Casilda y el pastor Juan Jaime Tiburcio y los demás líderes de ancianos. Felizmente casado, gracias al Señor. Mi esposa está siempre por ese lugar. Mírela allá. Tenemos un centenar de hijos. Ya usted sabe. Para el que piense que va a pelear conmigo, usted va a tener que dar mucho golpe. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan, su capítulo 20. Póngase sobre sus pies, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, como fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba, Jesús le dijo: Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde han puesto. Salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya a Juan capítulo 21, verso 15.
Gloria a Dios. No, Juan 20, verso 24. Juan 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dios mío, Padre, levante su mano al cielo. Hoy el Señor va a golpear nuestra fe, como el Señor golpea la oliva para sacar el aceite. Dígale al Señor: golpea, Señor, mi estado espiritual en la que me encuentro, para que salga la esencia de lo que tú has diseñado en mí. Dele un aplauso a Cristo por su palabra y siéntese unos minutos. Tengo 35 minutos, me dijo Yasori, para hablarte con el tema rompiendo con la incredulidad. Yasori, yo voy a querer que tú me busques la imagen de un yugo de esclavitud y me lo ponga ahí, por favor. Qué importante es hablar de la incredulidad. ¿Por qué es importante hablar de la incredulidad? Yo he podido entender mientras he estado escudriñando la escritura, aleluya, que uno de los pecados que más ha golpeado al ser humano se llama la incredulidad. Y en base a esto, la palabra comenzó a revelarme dos tipos de personas, aleluya, que se encuentran bajo esta perspectiva de lo que es la incredulidad, bajo este pecado, porque es un pecado. Aunque usted crea que usted no se está acostando con alguien, no está lastimando a alguien, no está ofendiendo a alguien, pero el no creer en Dios es un pecado. ¿Sabe por qué? Porque el no creer en Dios es una rebelión en contra de Él. Mi alma adora al Espíritu Santo de Dios. Pero para poder continuar, aleluya, y describirle qué es la incredulidad. La incredulidad, según la concesión del libro español, en lo que se refiere a la persona, la incredulidad es una persona que es difícil de creer en algo. Esta persona se le hace difícil creer en algo. Según la Biblia, la incredulidad es la falta de fe. Entonces, entendiendo el panorama del primer contexto, donde la Academia Española describe que se le hace difícil a una persona creer, y esto lo toma como un incrédulo, yo he podido entender que estas personas son aquellas personas que están en el mundo. Estas personas que están en el mundo se le hace difícil creer en el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Aún ellos pudiendo escuchar, aún ellos pudiendo ver, aún ellos pudiendo palpar, aleluya, que todo lo que dice la Santa Escritura del Señor se ha venido cumpliendo de tiempo en tiempo, y que tal como predican los evangélicos o como predicamos nosotros los predicadores, que la venida del Señor está cerca y que los designios del Señor se están cumpliendo sobre la faz de la tierra. A pesar de todo eso, al ser humano que todavía no ha confesado al Señor, se le hace difícil creer en el Evangelio. Y usted se pregunta: ¿por qué se le hace tan difícil creer en el Evangelio? Simplemente porque están bajo el yugo de la incredulidad. ¿Qué es un yugo? Un yugo, según lo físico, es una madera. No sé si todavía no lo ha podido encontrar en internet. Es una madera, el cual esta madera tiene dos horquillas de metal para poder unir a los dos animales, que son los bueyes, y mantenerlo los dos bajo el centro de un mismo camino, para que ni uno tire para un lado ni el otro tire para el otro, sino que quien guía a los bueyes vaya corriendo bajo la misma dirección. Mire, donde están los dos espacios, ahí va la cabeza de los bueyes. La horquilla del medio es para amarrar a los bueyes en un lugar y que de ninguno de los dos bueyes se separen el uno del otro. Eso se llama un yugo. Un yugo que también fue usado en la esclavitud. Fue usado para los esclavos. Pero donde están las horquillas, ahí se ponían los brazos de la persona, así. Y en medio del aro, ese aro era más grande, ahí se metía la cabeza de la persona. Y esta persona era amarrada con cadena
a un cabestro, a un lugar donde amarraban los caballos. Esta persona no podía moverse por sí mismo, no podía defenderse. Tanto así que esta persona no podía impedir que su opresor evitara azotarlo. Él no podía escapar de los azotes de su opresor. Él no podía ejercer una maniobra humana en la cual él podía decir, wow, ¿cómo me puedo ir de aquí? No, estaba esclavizado por causa del yugo. Y hoy en día el ser humano se encuentra esclavizado por causa de la incredulidad. La incredulidad en el ser humano lo ha llevado tal que es semejante a una piedra. ¿Cómo es una piedra? Agarre una piedra y métala en una olla de agua hirviendo, y cuando usted saque la piedra de allí, luego de 45, 20 minutos, una hora, dele 2 horas si usted quiere, dele 3 horas, cuando la saque, sigue siendo la misma piedra dura que usted entró cuando el agua estaba fría. Asimismo es una persona que tiene incredulidad en no creer en los designios del Señor. Es como una piedra dura por la cual el Señor en un momento determinado le dice al rey Saúl, cuando es ungido en boca de Samuel, te encontrará con una campaña de profetas que están profetizando, pero allí tú serás mudado a otro hombre. ¿Por qué tenía que ser mudado a otro hombre? Porque Saúl, aún sabiendo que fue al encuentro de un profeta en busca de la asna de su padre, y el profeta profetizando, sabiendo que era un vidente que le estaba anunciando que él iba a ser el rey de Israel, él no quería creer en esa profecía. Por lo cual su corazón tuvo que ser mudado en otro hombre. Por eso nosotros, los que estamos llamados a la intercesión en la iglesia, una de nuestras oraciones guiada por el Espíritu Santo es: Señor, cambia los corazones de piedra en corazones de carne, entendible a tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay un sinnúmero de personas que no importa con la palabra tan poderosa que tú vayas, no importa con la vestimenta de cristiano que tú te quieras presentar, aleluya, si tú no llevas la unción que pudre los yugo de esclavitud, aleluya, ellos no podrán ser libres para escuchar la palabra del Señor. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías que los yugos se pudrirán por causa de la unción. Es necesario que la iglesia entienda que debemos de levantarnos a buscar la unción que proviene del Espíritu Santo, porque allá afuera la gente está atado bajo el yugo de la incredulidad. La gente, aleluya, se le hace difícil creer en los designios del Señor, aún viendo lo que está aconteciendo, aún escuchando lo que está pasando. Se le habla de guerra, rumores de guerra, se le habla de hambre, pestilencia, terremoto, muerte, enfermedades, y encima de eso se le anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, aleluya, a pesar de escuchar y a pesar de ver todo eso, nada de eso va a acontecer. Para ellos, lo que ellos tienen más seguro es que todo el mundo un día se va a morir. Ellos saben que un día se van a morir. Ellos saben que un día se van a enfermar. Ellos saben que un día se pueden encontrar con la riqueza. Ellos saben que un día, aleluya, pueden caer en un lecho de cama. Pero ellos le piden al Dios del cielo, a cual ellos no le creen que se va a manifestar un día, que lo libre del letardo en la cual ellos pueden caer, que lo libre del lazo de la muerte. Ellos le oran a Dios, ellos le dicen a Dios, líbrame de la enfermedad. Ellos le dicen a Dios, líbrame de la escasez. Pero usted se pregunta, ¿por qué el Señor no lo escucha? ¿Sabe por qué? Porque son semejantes a los fariseos. Los escribas y los fariseos tenían la palabra del Señor. Habían escudriñado la Torá, que hablaba de quién era Cristo, cómo vendría Cristo a la tierra a través del vientre de María, cómo sería este rey. El libro de Isaías 53 describe que este rey sería sin atractivo para que le deseemos, mas ellos siempre estaban buscando un rey con apariencia de rey. A pesar de tener la palabra que describía cómo era el nazareno, ellos no creían, simplemente decían, pero ese no es Jesús, el hijo de María y de José. Sí, ¿y qué importa que sea Jesús el hijo de María y de José? Si el propósito de Dios vino para cumplirse en la vida de él, bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que entender a quién tiene de frente. Hoy por hoy las personas vienen a la iglesia como venir a una misa de rezo.
¿Sabe por qué? Porque ellos vienen, rezan aquí adentro, escucha lo que se le está diciendo, pero se le hace de la puerta para afuera muy difícil practicar lo que acabaron de escuchar. Y su vida no cambia. Por eso todos los días, aleluya, hay que estar tratándolo como el niño que está en kindergarten. Que tú hoy le das una pelota azul y le dices que es azul, pero para que mañana hacer memoria que la pelota que le diste es azul, tiene que buscarle la misma pelota y dársela en el mismo lugar donde se la diste. Y hoy en día las personas no entienden qué es lo que está pasando. Están viviendo bajo un yugo de la incredulidad. Pero cuando me voy a la Biblia, viendo que la incredulidad es la falta de fe, he podido entender a través de la palabra que hay un sinnúmero de personas que vienen a la iglesia, supuestamente han confesado al Señor, dicen haber aceptado al Señor en su vida, pero los sacerdotes de la iglesia, las personas que lo están doctrinando, están esperando que esta persona dé un fruto evidente de que verdaderamente aceptó al Señor. Están esperando que esta persona pueda conectar con lo divino de Dios y se pueda ver una transformación, un cambio, aleluya, una aceptación. Pero hoy en día hemos tenido un montón de creyentes en medio de la iglesia que no cambian, que no son transformados. Su vida sigue siendo la misma que cuando estaban afuera, simplemente que adentro están vestidos de cristianos, simplemente que adentro de la iglesia cargan una Biblia. Es tanto así que se le hace difícil creer que Dios hace milagros, pero cuestionan todo lo que pasa dentro de la iglesia. Si una gente es libre de los demonios, lo cuestionan. Si una gente es sano de una enfermedad, lo cuestionan. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando en esa persona que dice ser cristiano? También está bajo el yugo de la incredulidad. Por eso los fariseos, a pesar de que veían a Jesús sanando, siempre cuestionaban: porque tú sanas en un día del sábado. No importa que sea en un día del sábado, porque el que estaba sanando es el dueño de todos los días. Lo que está pasando hoy en día es que queremos sujetar las cosas de Dios a un día, queremos condicionar la maravilla de Dios a un día, queremos condicionar las cosas de Dios a nuestra vida natural. Dios no es condicionable a nuestra vida natural, porque si fuese condicionable a nuestra vida natural, Dios nunca hubiese llamado a la restauración a Adán. A Dios nunca le hubiese importado llamarnos a la restauración, sino que Él dejara que nosotros por sí mismos tratáramos de conectarnos con Él. Mas Él, viendo que nosotros no podemos conectarnos porque por causa del pecado fuimos golpeados y ahora hay una incredulidad que nos esclaviza, ahora Él tiene que provocar que la unción de Cristo pudra el yugo para que nosotros podamos ser libres. Por eso dice la palabra en Romanos 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay otro medio. La filosofía humana no te va a hacer libre. Lo que te brinda el sistema no te va a hacer libre. Lo que te va a hacer libre es que tú conozcas la palabra del Señor, y conocer se llama tener intimidad con alguien. Por eso la palabra dice que cuando conoció Adán a Eva, entonces nació Abel, nació Caín. Entonces cada vez que la palabra te habla de conocer, te está hablando de tener intimidad con su palabra. Tener intimidad es poder sacar un tiempo especial para escudriñar qué me quiere decir la Biblia, por qué razón tengo que buscar a Dios, por qué tengo que creer en Cristo, porque la religión no ha castrado, porque la religión no ha presentado un Cristo en una cruz, pero todavía la religión no es capaz de presentarnos un Cristo fuera de la tumba. La Biblia nos dice: Él resucitó, la tumba está vacía. Escuche, pero la religión te lo presenta en una cruz. Cristo no se quedó en la cruz.
Escuche lo que dice la palabra. Cuando usted va a Juan 20, donde leímos, dice que salió Pedro junto a otro. Aleluya, iban los dos corriendo al sepulcro. Ya habían crucificado al Señor, lo habían bajado de la cruz, lo habían metido en la tumba. Y dice la palabra que de mañana, cuando ellos fueron allí, porque escucharon que María, las mujeres fueron y dijeron: Él no está ahí, la tumba está vacía. Dice que ellos se embalaron corriendo, los dos iban corriendo. Uno le pasó al otro y dice que esperó que el otro entrase. Y cuando Pedro llegó, siendo Pedro el mayor, entró, vio los sudarios, aleluya, vio la vestimenta y dice: wow, no está ahí. Y dice que el otro entró adentro y cuando miró, dice la palabra que mirando creyó. Escuche, él observó que la tumba estaba vacía y creyó. ¿Y qué dice la palabra? Dichoso y bienaventurado aquellos que creen sin ver. ¿Sabe por qué le llama dichoso y bienaventurado? Esa palabra traducida al latín quiere decir bendecido. ¿Sabe por qué? Porque vuestros padres vieron y no creyeron. Hubo una generación que estuvo con Cristo, caminó al lado de Cristo, aleluya, se benefició de los milagros de Cristo. Y al final de la jornada murieron sin Él. No creyeron, pastor. Por eso la palabra dice: dichoso y bienaventurado aquellos que creen sin ver, porque ellos verán a Dios. Entonces usted conecta la palabra y usted comienza a preguntarse: ¿cómo este hombre? Pedro entra. Pedro salió de allí, pero salió con incredulidad. Porque Pedro salió corriendo a decirle a los demás: no están ahí. Pero él no. Dice que él dijo que creyó, porque no vio a Jesús en ese momento. Pero oiga lo que dice la palabra: porque aún no había entendido la escritura. ¿Cómo un hombre sin poder haber entendido la escritura puede creer que Jesús resucitó? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre de la cual la Biblia está hablando ahí no tenía yugo de incredulidad en su mente. Tenía una mente libre por causa de la palabra del Señor. Y él sabía y había escuchado que lo que Cristo dijo era que se levantaría al tercer día. Y como él vio la tumba vacía, a él no le costaba creer otra cosa que no fuese eso. Mi alma adora al Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día tenemos un montón de creyentes. Ven los milagros, ven las maravillas, ven los designios de Dios. Ven cómo Dios se está moviendo, la manifestación. Están viendo cómo Dios cambia al drogadicto, cambia a la prostituta, cambia al homosexual. Están viendo cómo Dios comienza a transformar hombres y mujeres que antes eran una escoria ante la sociedad, que eran inservibles, que sus padres los rechazaban, la sociedad los marginaba. Y hoy por hoy a la persona se le hace difícil creer que verdaderamente Cristo sigue trabajando, que verdaderamente la sangre de Cristo sigue libertando. Yo quiero hoy que tú despiertes, aleluya, por medio de la palabra y entienda que hay un yugo de esclavitud que tiene que romperse en tu vida. Aleluya, no es que tú vas a dejar la fornicación, no es que tú vas a dejar el adulterio. Tú nunca podrás dejar el pecado hasta que Cristo pudre el yugo en tu vida. Tienes que dejar que Cristo entre, tienes que dejar que Cristo trabaje, tienes que dejar que Cristo te transforme, tienes que dejar que Cristo renueve tu mente por medio de la palabra. Si usted va al otro panorama de la palabra, en el verso 24, mire lo que es un creyente que no ha sido libre del yugo de la esclavitud, de la incredulidad en su vida. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. ¿Quién era? Uno de los 12 discípulos del Señor. Un discípulo que había pasado tiempo con Cristo. Había habido los milagros, los beneficios. Había comido peces a la orilla del mar con Jesús. Había dormido con él. Vio a la mujer del flujo de sangre ser sanada, la hija de Jairo ser levantada. Vio al centurión ser sanado.
vio tantos milagros sorprendentes que yo no sé cómo a este hombre ese yugo de esclavitud nunca lo soltó. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, ¿qué pasa? Que dice ahí cuando Jesús vino. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús resucitó, la palabra dice que Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días, dándole prueba indubitable de que Él era el Cristo, que había sido puesto en el madero, pero así como Él dijo, resucitó. Pero cuando Jesús se presentó en medio de los discípulos, luego que Pedro corre allí a aquel lugar, la palabra relata y cuenta que Jesús se le apareció a los 12 en aquel lugar donde estaban. Pero cuando Jesús se le aparece a los 12 en ese momento, Tomás, llamado Dídimo, no estaba ahí. Eso es lo que dice el verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él le dijo, si no viera en su mano la señal. Escuche, un hombre que estuvo entre los 12, un hombre que vio milagros y señales. Oiga lo que acaba de decir. Si yo no viera en Jesús la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No me hablen que Jesús resucitó. No me hablen que Jesús lo visitó. No me digan que Él se levantó de entre los muertos. Para yo creer eso tengo que ver una señal. Para yo creer eso yo tengo que verlo a Él y meter mi dedo, eso es lo que dice la palabra, en la herida de los clavos, en el costado que se le fue traspasado, para yo poder creer que ese es Cristo. Pero lo está hablando un creyente, pastora, que tenía 3 años en medio de vosotros. Y hoy por hoy en la iglesia tenemos personas que se están convirtiendo y personas que ya se convirtieron, que no creen en la resurrección. No creen que Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso es que yo he podido ver que el Señor hace con otros lo que no hace con ellos. Yo he visto a otro entrar por la iglesia y no ser de la iglesia y recibir lo que otro en 3, 4, 5, 6 años nunca han recibido. Se llama la salvación. ¿Sabe por qué? Porque a este tipo de creyente tú le preguntas si es salvo y te aseguro que te dice que no lo sabe. Más los que se acaban de convertir, ellos creen que fueron salvos. ¿Qué dice la palabra? Confesaremos al Señor con nuestra boca y lo creeremos con el corazón para justicia. La palabra creer es tener fe en lo que tú estás confesando. Entonces nadie puede confesar si no tuviese fe. Nadie puede ser salvo si no es por medio de la fe. El libro de Hebreos lo dice, el justo por la fe vivirá. Y tú serás justificado por medio de la fe en Cristo. Entonces tú no me puedes decir que tú estás aquí adentro, pero tú estás falto de fe. Tú no me puedes decir que tú estás aquí adentro y que no sabes que te va a salvar si te mueres. Porque entonces estás viviendo una vida bajo el yugo de la esclavitud, de la incredulidad. Usted va más adelante, verso 26, dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí está el incrédulo. Dice, llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, al incrédulo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces, Simón era de los 12, pero no era un creyente. Pregúntate, si tú eres un Simón o tú eres un creyente. Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se le quiere revelar a la gente antes de que la gente suba a Él. No lo entendieron. Cristo, dice la palabra,
se le apareció a los 12, estando en un lugar. Él no había ascendido al cielo. Pero ese mismo Cristo quiere revelársele a la persona hoy en día, pero la persona sigue como Simón. Escucha la palabra, va a la iglesia los domingos, va a la iglesia los lunes, hace oración, pero sigue con el mismo yugo de esclavitud en su mente. Y esos son los creyentes que cuando se termina el culto sale para afuera y dice, pero yo no vi a Cristo. Esos son los creyentes que están en la sala de un hospital. El diablo lo va a matar, Cristo se aparece, pelea su batalla, lo saca del hospital, ellos se sanan, vuelven a la cantina de nuevo porque ellos dicen que nunca ven a Cristo. Esos son de los creyentes que cogen un préstamo porque Dios no lo mandó, pero ellos lo cogen, se gastan el préstamo encima. Cuando el diablo le quiere cobrar hasta a los hijos, Dios viene y paga la cuenta por ellos, le provee una puerta abierta. Y después ellos dicen, no muchachos, tú no ves que es con el fruto de mi sudor. Pero nada de honrar a Cristo. Por el yugo de la incredulidad. Y el yugo de la incredulidad es tan fuerte que Jesús en un momento determinado, al presente de todos los escribas y los fariseos, le dicen, ustedes escudriñan la palabra del Señor, la Torá, porque os parece que ahí está la vida eterna. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, el rollo que ustedes tienen está dando testimonio de mí. Está dando testimonio del que ustedes tienen de frente. Si usted va a la parábola Mateo 13 en adelante, estoy terminando. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaban a la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando yo comencé a estudiar esta tipología de palabras, yo pude comenzar a entender, aleluya, que las aves son aquellas personas que se levantan en el momento de tu conversión. En el momento que tú recibes la palabra, la semilla, se levantan estas personas que te rodean, que son del cinto secular, no son del confort cristiano, de donde tú acabas de aceptar la semilla, sino son del cinto secular, de donde antes tú te encontrabas en el mundo. Y estas personas se levantan como aves. ¿Sabe a qué? A decirte, muchacho, el domingo hay un matiné allá en Oasis y tú te vas a perder eso por ir para la iglesia. Mira, muchacha, salió una blusa nueva en Chen. Ven a buscarla, ven a ver para que tú veas. Y la blusa está por ahí de manga con el ombligo afuera, la espalda afuera. Pero ellos quieren inducirte a que tú sigas en el mundo, a que tú tengas un encuentro con Dios. Y como tú eres débil en la fe porque no la has alcanzado todavía, terminan robándose la semilla que el Señor puso en ti. Dice la palabra, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y botó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mírenme, esta es la clase de persona que su corazón es como una piedra. Su corazón es tan duro que la palabra se le lanza. Están en el culto, Dios le lanza la palabra. Pero la palabra no tomó profundidad por el pedregal que hay en su corazón. Pero no es que no está ahí, la palabra está ahí encima de su piedra. Está ahí encima del corazón. La palabra está siendo callado, buscando cómo penetrar. Pero la dureza de la incredulidad es tan fuerte que hace que el corazón se convierta en una piedra, por la cual la semilla no puede entrar, se queda brotando arriba. Y dice la palabra que le da el sol y esta se seca. Aquí el sol, ¿qué es? El sol son los afanes del diario vivir.
los afanes comienzan a golpear. No, yo lo que tengo que trabajar, no puedo ir para la iglesia. No, esa palabra no fue para mí. No, eso que el predicador dijo, no, yo no puedo tener eso, yo tengo que hacer cuarto. Y le da tanto que se seca la palabra, se desaparece. Y esta persona sigue en su letargo de incredulidad. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tipo de persona es una persona en la cual esta persona tiene mucha ira, tiene mucho enojo, mucha maledicencia en su corazón. Un espino es una planta que si usted la ve, usted no le puede poner las manos, porque ella tiene autodefensa. Y por cuanto tiene autodefensa, usted tiene que saber por dónde usted le va a entrar. Y así mismo este tipo de persona, tú tienes que saber cómo le va a predicar, porque fácilmente te dice, yo soy católico. Fácilmente te dice, yo soy adventista, soy el mormón. No, yo no tengo tiempo ahora para Cristo, pero porque que yo estoy esperando que yo lo sienta en el corazón. Siempre anda activando su autodefensa. Y por cuanto está activando su autodefensa, dice que ahoga la palabra del Señor. Dice, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, al cual al 100, al 70 y al 30 por uno. Y yo conecté, dije, Señor, ¿cuál es este tipo de creyente? Y el Señor me dijo, este tipo de creyente es el que no presenta resistencia en aceptar la palabra del Señor. Escuche, no es que su corazón, aleluya, no vivió los procesos de ser un camino pedregoso. No fue que su corazón no vivió los procesos de ser, aleluya, un hombre lleno de ira y de enojo. No fue que no vivió los procesos de ser un espino. No, sino que aparte de tener en su corazón una parte pedregosa, una parte con espino, una parte en la cual entendía que él tenía que hacer dinero y afanes, él entendió que la semilla que le cayó no podía quedarse encima de eso, sino que tenía que entrar a lo profundo de su corazón, porque este hombre estaba anhelando un cambio, este hombre estaba anhelando una transformación. Y si tú estás aquí adentro es porque verdaderamente tú has entendido que necesitas un cambio, tú necesitas una transformación, porque de otra manera tú no pudieses estar aquí. Si tú tienes que entender a qué viniste a la iglesia, a qué viniste a reunirte a escuchar palabra de Dios, porque si tú necesitas un cambio, entiende que Dios quiere hacer el cambio. Si tú necesitas una transformación, entiende que Dios quiere hacer una transformación. No ahogue la palabra del Señor, lo que Dios está haciendo con tu afanes. No ahogue, aleluya, lo que Dios quiere hacer en tu vida con el sistema de la esclavitud de tu incredulidad, de tu mente. No, entiende que Dios es real en el cielo y también es evidente en la tierra, que a pesar de que tú no lo estés viendo, pero Dios se sigue moviendo. Wow. Siento al Señor terrible en mi mente con esto. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Después de qué? De que el Señor le metió la mano en el costado. Después que el Señor le dijo, mete tu dedo ahí, mira que son las heridas de los clavos, traspasado en mi mano. Entonces le dijo, Señor mío y Dios mío. Simón es semejante a la generación que estaba pidiendo una señal. Esta generación, dice la palabra, generación perversa, le pedía una señal a Cristo con tal de que de ello buscar cómo hacer caer a Cristo para llevarlo ante el concilio, juzgarlo como blasfemo. No era para creer que pedían la señal, pastora, porque si hubiese sido para creer, hubiesen entendido, porque ellos saben la historia y vivieron la historia que pasó en el libro de Jonás. Y el Señor le dijo, a ustedes no se les va a dar otra señal. Escúchenme, no hay señal de costado para ustedes. No hay señal de los clavos clavados en la cruz para ustedes. No hay señal de la tumba vacía para ustedes. Sino que crean en la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal que se le dio a Jonás?
que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Cuando usted conecta esto, usted puede conectar con 2 vertientes espiritual. 3 años que duró el Señor en la tierra, 3 días que duró sobre lo más profundo de la tierra. ¿Y qué hacía el Señor allí? Dice que el Señor le predicaba a la hueste de maldades acerca del reino de Dios y juzgándolo por haber transgredido. Pero a la misma vez dice que despojando a Satanás de toda la acta de decreto que en tu nombre, que contra ti se anunciaban, que contra mí se anunciaban, todas las acusaciones a vida y por haber que hoy en día Satanás puede presentar delante de Dios para que Dios no dé muerte, para que Dios no desaparezca en el horno de fuego y de azufre. Dice que Cristo tomó esa acta de decreto que se anunciaban en contra nuestra y la llevó sometida en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo hoy tengamos un libre acceso a la salvación y al trono de la gracia. Pero la incredulidad de la gente, a pesar de que el trono de la gracia tiene la puerta abierta, ellos no tienen acceso. Porque la incredulidad le está impidiendo ver la puerta. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta. Jesús está a la puerta de la salvación. Está ahí y te está llamando. Está ahí, te está llamando. Te está diciendo: ven que quiero darte vida. Ven que quiero salvar tu vida. Ven que quiero sacarte de la oscuridad, de la mortandad, del letargo que te encuentra en ese mundo. Y dice: si alguno escuchare mi voz y no endureciere. La incredulidad es tipología de una piedra. Si tú no endureces tu corazón y escuchas la voz de Dios, entonces, si creyeres que el Señor fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Pero cuán difícil se le hace a la persona remover su piedra. Remueva la piedra, levántese un momento. Remueva la piedra. Remueva la piedra. Remueva la piedra. Remueva la piedra. Remueva la piedra de su incredulidad. Remueva la piedra. Los sepulcros en aquel tiempo eran tapados con una piedra. El sepulcro de Jesús se le puso una piedra. Esa piedra representa la incredulidad de los escribas y de los fariseos y de los judíos que no creyeron. Pero qué poderoso es que un ángel descendió y removió la piedra. Cuando el ángel removió la piedra, entonces los que tenían que creer fueron y vieron. Tú tienes que comenzar a activar tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes decir que eres de Dios si tu fe no te conecta a Él. Tú no puedes decir que eres de Dios si tú te imposibilitas a entender quién es Dios para con tu vida. Por eso me encanta la palabra del libro de Hebreos, que dice que por medio de la fe muchos llegaron al salón de la fama, como Abraham, Moisés y aquellos grandes hombres de Dios. Yo me he propuesto y me he determinado, luego de mi convención al Señor y lo que he entendido y escudriñado de la palabra, que es necesario tener fe en Dios todo el tiempo. La fe no lo mide tu circunstancia. La fe no es medida por tu crisis. La fe no es medida por tus enfermedades. La fe no es medida por tus imposibilidades. Al revés, lo que hace la fe es poderte alargar el día de vida por encima del proceso que tú estás viviendo. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente hoy en día no están preparados para vivir, aleluya, en el letargo de necesidad que otros se encuentran. Porque si no, usted y yo viviéramos en el África. Si no, usted y yo viviéramos en medio del desorden que está pasando en Haití. Si no, usted y yo estuviéramos en medio de aquellas naciones que están pasando
por guerra. Pero ¿sabe por qué Dios se lo permitió a ellos? Porque ellos pueden alcanzar la fe para poder subsistir y vivir en medio de ese proceso. Yo no sé si tú no has entendido que Dios vino a traer fe a través del Hijo del Hombre para que tú puedas subsistir en medio del proceso que estás viviendo. No piense que la enfermedad es mayor que Cristo. No piense que tu necesidad está por encima de Cristo. No piense que el dolor que tú tienes en tu corazón, la ira, el enojo, aleluya, no puede ser removida. Vamos, remueve esa piedra de tu corazón y deja que Dios entre. Deja que Dios exhiba que la tumba está vacía. Determínate hoy por hoy creer en Cristo. Determínate hoy por hoy entender que solo hay uno Salvador, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, se llama Cristo. Nada más te puede salvar, ni la Virgen María, ni la Virgen de Guadalupe, ni los sacrificios de toro ni de becerro. Nada de eso puede salvarte. Solo aquel que murió en la cruz. Cuando el Señor me entregó esta palabra, yo sentí un fuerte compromiso. Pude entender cosas que no entendía. Mi fe creció. Mire, ayer y hoy mi fe creció un porcentaje un poco más.